Aldo Rico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Mariano, mucho gusto. Bienvenido al programa. Estábamos hablando recién con Aldo Rico, podríamos repetir un poco la conversación. Usted dijo recién que si Chávez pierde no entrega. No, no entrega. ¿No entrega? No, no entrega. Lo dijo en un discurso de hace un mes y medio. Le dijo, cuidado a los ricos, que si ganan puede haber una guerra civil. Lo dijo. No entrega. Bueno, había milicias paraestatales diciendo que el problema se iba a solucionar con plomo. Digo, si la oposición no admitía un claro triunfo de Chávez, la solución iba a ser plomo en las calles. Y sí, hoy está en la foto en los diarios con el tema de las elecciones con fusiles FAL, que deben ser argentinos seguramente. Si me permite, Mariano, dentro de todavía la incertidumbre que hay en casi todo el mundo con los resultados oficiales, el diario ABC de España lo tomamos como un dato de color periodístico, punto, porque tomar una encuesta de boca de urna, sobre todo con este resultado que voy a leer a continuación, no es nada científico y mucho menos de seriedad oficial, para nada. Pero publica el diario ABC de España, de clara tendencia de centro-derecha, o la derecha española, el primer sondeo a pie de urna otorga la victoria a Capriles. La consultora Varianza otorga una victoria al líder opositor por un 51,3 frente a un 48,06 de Chávez. Boca de urna. Seguiremos. Ahora, dígame una cosa, Aldo. Este tema que se ha planteado en prefectura y en gendarmería, yo lo viví, no sé, por mi experiencia quizá, como un caso más de discriminación con los uniformados. Y bueno, si la presidenta le hace homenaje a los montoneros y le hace el homenaje al Cadri y están comandados por personajes que alguna vez formaron parte de organizaciones subversivas, que mataron policías, mataron gendarmes, mataron prefectos, mataron soldados, mataron ciudadanos civiles, el tema ideológico es insoslayable, ¿no es cierto? No se ama lo que no se conoce y no se puede conducir lo que no se ama. No tiene ningún tipo de ni afecto ni nada parecido respecto yo pensaba, ¿no? Porque el trasfondo de esta especie de disminución de sueldos brutal que se intentó, que no sé si va a rectificar o no, había un residuo de animosidad. Pero aparte fue impuesto, le advirtieron, y el funcionario de segundo o tercer nivel que fue a hablar le dijo que era un decreto que había firmado la presidenta y se cumplía. Pero hay cosas más importantes. Acá decían que no se había quebrado la cadena de mando. La cadena de mando está quebrada. Es inevitable que esté quebrada. En una organización militar, paramilitar o civil armada, como es la policía de la provincia de Buenos Aires, jerarquizada, el comando, el bienestar de personal es función de comando. Es decir, el que ejerce el comando es responsable del bienestar de su personal. Eso significa salarios, haberes y todo lo que eso conlleva, obra social, atención médica, familia, retiro. Cuando el que ejerce ese comando no se ocupa de eso, inevitablemente ocurre lo que está ocurriendo ahora. Y es más, van a ir a la sindicalización, no tienen alternativa. Porque hay otro problema grave. Y es duro lo que voy a decir. Pero yo he visto a los coroneles más briosos transformarse en el régimen cuando son ascendidos a generales. Es decir, cuando son ascendidos... Usted vivió un poco eso. Yo he vivido eso, ¿no es cierto? Un día tuve una discusión con Frigerio y el cardenal Corrachino respecto de esto. Hace muchos años, lamentablemente, me hubiera sido que estuviera más cerca, ¿no? Pero son del régimen. Cuando nombran a esta nueva cúpula, no entiendo cómo se hacen cargo sin la solución en la mano. ¿Cómo me voy a hacer cargo yo de este problema sin tener la solución para debatir con mis subalternos cómo ejerzo el comando? Pero es peor. En los diarios de hoy están hablando de una reunión de 4 suboficiales de la Armada para discutir el tema del salario con funcionarios del Ministerio de Defensa. El jefe de Estado Mayor de la Armada, ¿dónde está? ¿Dónde están los jefes? No existen. Se han perdido absolutamente. Esto es lo tremendo que está ocurriendo.
hay una especie de acefalía. Hay una horizontalidad y por supuesto que hay una cefalía, porque si los subalternos deciden sin la intervención del superior, pero no tienen alternativa, porque nadie los defiende y no están peleando por el salario, están peleando por su dignidad. Este es el tema. Son servidores públicos, no son trabajadores, camarada. Son servidores públicos. Son servidores públicos como un docente. Tienen una entidad superior. Y además arriesgan la vida en la función que cumplen, en el servicio que cumplen. ¿Qué es lo que hay que entender? Arriesgan como arriesga la vida el policía. No es una función común. Es una función límite y fundamental para cualquier sociedad. Rico, cuando transcurrían las primeras horas, el gobierno reaccionó diciendo golpe. Perdóneme, después apareció usted, pues fue consultado por nuestros colegas, múltiples colegas, y ahí nomás el kirchnerismo militante o sus medios dijeron, Rico hablando, los gendarmes protestando, a las muestras nos remitimos. Ya se les rompió el relato, ya nada de lo que dicen, nada de lo que dice este gobierno es creíble, y la sociedad sí lo entiende. Mire, este gobierno se ha fagocitado al Estado. Y además son estalinistas. Ellos sostienen y funcionan como si el Estado fuese un órgano del partido, y el partido es la cámpora. No solo se han fagocitado al gobierno, sino que están colonizando al Estado, sino que están colonizando al Estado. Le niegan los derechos a los demás, le niegan los saberes a los gendarmes o a las Fuerzas Armadas. Pero ellos se llenan los bolsillos. De ahí el grito de la cámpora, nunca menos. Nunca menos de 10 lucas verdes en el bolsillo por mes. Este es el problema. No solo están colonizando, han colonizado al Estado, sino que se están quedando con los recursos de los argentinos a través del Estado. Ese es el problema, y por eso no hay ningún tipo de investigación. De ahí el tema de la director general, de ahí el intento del Colegio de la Magistratura de poner una jueza funcionaria para el tema de la ley de medios, que es clave, el 7D es clave. Pero bueno, lo que se ve es que la oposición está tomando un poco de contextura, pero porque ahí frente al tema del Consejo de la Magistratura, la oposición funcionó. Lo que quiero decir es, ¿hay algún rastro de insubordinación en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad similares a las que sufrió Raúl Alfonsín? Son cosas distintas. Yo me sublevé. Había un jefe y un responsable que se llamaba Aldo Rico. Esto es un motín. Esto es un delito propio de la tropa. Está bien, ahora es difícil calificarlo porque como no hay más códigos, no hay códigos. Es otro tema, han horizontalizado todo. ¿Cuál es el código? No hay código. Y ojo, eso es peligroso para el subalterno, porque el código, como la ley para el ciudadano, es la protección que tiene. El código, además de los deberes, marca los límites del superior en el ejercicio del mando. Y hoy no hay nada de eso. Es tremendo. Pero claramente usted en la atmósfera, independientemente de los formatos. No, aparte se lo ve por la característica de la protesta. Quizá lo más importante que ha dicho usted, Aldo, esta noche, es la pérdida de la credibilidad. Es decir, es como el cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? Ya no le creen. Sí, ya han tocado tantos pitos por el lobo que ya no le cree nadie. Y discrepo con el camarada que estuvo acá hablando, que está poniendo la cara y se está jugando. No le van a solucionar el problema. Están en los cuernos del dilema, lo que en estrategia se llama la disyuntiva de hierro. Están en los cuernos del dilema. Si aceptan soluciones, aunque no sean totales, de lo que se está planteando, automáticamente el problema se dispersa en el resto de las organizaciones uniformadas, digamos, en las Fuerzas Armadas y en las policías. Y si no aceptan, la probabilidad es que se profundice y se amplíe el reclamo. Y es grave, porque hoy vemos vemos el presupuesto para la Gendarmería y la Prefectura
no, aumentó mucho menos que la inflación. 1 y pico para Gendarmería, que es la que más ha crecido. ¿Cómo pretenden mantener esa fuerza sin presupuesto? Y 21% para Prefectura. Ahora, llegaron a la Gendarmería porque no quisieron por lo pronto, digamos, darle participación a la policía, ¿no? Por supuesto, porque tienen una posición de desconfianza y ideológica frente a la policía. Y bueno, a la policía yo creo que la ven como aliada al ejército, ¿no? Y yo creo que el ejército es un concepto que está a punto de desaparecer en la Argentina, ¿no es cierto? Parecía que no tenemos nada que defender, por lo tanto, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas? ¿Cuánto duraría la Argentina? Yo pongo una hipótesis, ¿no? Pues supóngase que por alguna razón la Argentina entrara en guerra con Chile. ¿Cuánto duramos? Bueno, el ejemplo mucho no me gusta, Mariano, porque nunca tendríamos que haber tenido conflictos con Chile, pero yo creo que Uruguay nos derrota hoy, a pesar de la paciencia de Mujica, porque mire que tiene paciencia ese hombre. Rico, a mí de lo que dijo, y pensando en la solución del problema o en lo que quede después de, digamos, de sólido en esta incertidumbre, no hay otro final que la sindicalización. ¿Usted cree que a partir de esto, de esta exposición de las fuerzas de seguridad, así a la luz de los, digamos, de lo que pueden recibir de sanciones y del debate que ha generado en la sociedad, la sindicalización es la salida política? Están todos pensando en la sindicalización, aún en las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Hoy hay gente que está trabajando en la sindicalización, no tienen alternativa, no los defiende nadie. Esto es así. Claro, el origen de todo esto es que las fuerzas, los uniformados, digamos, para abarcar a todos, deberían estar protegidos por el Estado. Son los principales defensores del Estado y están discriminados por el Estado. Pero si no, la información dice que estuvieron a punto de poner estado de sitio. ¿Con qué? Claro, ¿quién lo va a implementar? Con las Fuerzas Armadas, ¿dónde están? Claro. Pero además están en estado deliberativo, ¿no? Porque es cierto, si salen los diarios que la Armada se caracteriza por su verticalidad, siempre se caracteriza, porque el ejército es medio tumultuoso. Sí. Aunque no hay historia, en la historia del ejército argentino no hay motines, ¿eh? El famoso motín de las trenzas del regimiento Patricios no fue un motín, fue una sublevación. No hay casos de motines en el ejército. Cuando hay un jefe. Cuando hay un jefe. Tiene un jefe. El motín es una cosa más. Y algunos lo calificaron de rebelión. Rebelión es un delito contra el orden constitucional. No, tampoco era rebelión. La sindicalización, ¿cómo se amalgama con el concepto de la verticalidad? Y no sé cómo puede funcionar. Ojo, yo no estoy de acuerdo con la sindicalización, digo que es lo que se viene, ¿no? Claro. No tiene alternativa. Si no es ejercicio del comando, porque no hay ejercicio del comando. Los que los mandaron no para solucionar el problema porque no le hubieran dado la solución. Los mandaron para poner todas las cosas en orden otra vez. Y así es como le están pasando disponibilidad a muchos. ¿Es incapacidad o prejuicio? ¿Hay montonerismo conceptual? Yo creo que hay una tremenda incapacidad en el gobierno. Me parece que son una manga de chantas. Esta es la realidad. Se crean los problemas. Sí, uno a veces conceptualiza los problemas y le da a los protagonistas más inteligencia de la que tienen. Pero Mariano, vamos a hablar, mira. ¿No ven la realidad o mienten? Es menos peligroso que mientan. Claro, porque saben cómo es. Porque pueden rectificarse en algún momento. Yo creo que no ven la realidad. Ahora, ¿cuál es la principal de las virtudes cardinales y políticas? La prudencia, solercia. Es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, nos hace ver las cosas tal cual son. Es la principal virtud del político. Si el político se propone para solucionar un problema, cambiar la realidad en orden al bien común, y no ve la realidad, ¿cuál es el instrumento que utiliza? Estos están clavando un clavo con un pañuelo. Y si quiero clavar un clavo voy a comprar un martillo, no un pañuelo. Este es el problema, además de un problema estratégico. Son incapaces de definir modos y formas. No tienen formación, son improvisados. Pero además la información que yo tengo del Ministerio de Seguridad, de los uniformados que ahí están, llegaban a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde.
prácticamente no estaba todo el personal civil. Y cuando le iban con la solución de... No, nosotros queremos cosas nuevas. No aceptaban ninguna... Y son improvisados. Y son improvisados. Claro, es fácil, mire, usted no sabe qué fácil es mandar una organización que esté integrada por policía, por soldados, por prefectos o por gendarmes. Trabajan solos. Se aparecen a las 6 de la mañana y se van a las 12 de la noche si es necesario, hacen todo solos, no necesitan empujar, tienen motor. Mire, yo he combatido con los gendarmes, 8 muertos y 11 heridos de gendarmería entre las fuerzas de comando en Malvinas. Tenemos. Hay pocas cosas, poco servidor público tan subordinado, tan trabajador, tan humilde como un gendarme o como un prefecto. Poco hay. No sé cómo pueden crear este problema. Es imposible crearle problemas si lo tratan bien y le dan la dignidad que corresponde. Lo que pasa es que no tienen interés. Mire, les importa un pito del pueblo argentino. Esta es la realidad. Tienen otro proyecto. El proyecto es eternizarse en el poder y mentir. Y se está cayendo todo la mentira. Ahora, dígame una cosa. La pregunta parece ingenua ahora. ¿Cuál es la salida? Derrotarlos en el 2013 y derrotarlos en el 2015. Y tratar de hacer llevar adelante un proyecto como corresponde. Mientras tanto, hay que conformar la oposición, que espero que se va a empezar a conformar, en serio, porque ellos no discuten principios, que es lo que no entienden algunos opositores y sobre todo en la parte del Congreso. No discuten principios, discuten poder. Si la oposición, o los que dicen oposición, le han votado casi todas las leyes, y después uno lo ve por televisión a los principales referentes hacer malabarismos para explicar por qué votaron esa ley si son oposición. ¿Le puedo hacer una pregunta íntima en ese sentido, desde lo político? ¿Cuándo se dio cuenta de esto que está? Porque está Jorge así esperando allá, y yo intuyo que él está pensando que ahora hay una fila enorme de antikirchnerismo explícito, en el análisis, en la observación y en la descripción, ¿no? Y hay mucho converso, no lo digo por usted, Rico, aunque usted me podrá decir qué le pasó a usted con el kirchnerismo, pero hay mucho converso que hoy aparece, como todos los conversos, más ferviente, atacante del oficialismo. Bueno, está Jorge ahí, él es parte del responsable de algo de lo que estoy diciendo. Yo me opuse en el 2003. ¿No se dijo Kirchner en algún momento usted? Por supuesto que el modelo me simpatizó. Pero ya en el 2003 concurrimos con Hugo Moyano y con Adolfo Rodríguez Sá. Los enfrentamos y dijimos esto del primer momento. No participé en todas las elecciones que hice a partir de ese momento han sido en contra de Kirchner. A Moyano le duró un poco más. Porque Moyano tiene diferente tipo de representación. Yo soy político, represento políticamente. Él lo representa en la otra representación, la representación económica y social. Pero ¿cuál es la virtud? ¿Qué es lo que ven? Como ven, qué sé yo, en Jesús Carilino u otro, o en De la Sota. Defiende aquello para lo cual fue elegido. Defiende aquello para lo cual fue elegido. Defiende el interés de los trabajadores. Y uno va al Congreso y ¿qué ve? Ve diputados que no votan en orden a los intereses de los pueblos que representa, senadores que no votan en orden a las provincias que representan, a los intereses de la provincia que representan. En principio votan todos sistemas unitarios, no hay ningún federal ahí. Y gobernadores que hacen la venia permanentemente, intendentes, claro, si le bajan recursos. Es el problema de la ausencia de federalismo. Y es el grave problema que yo soy peronista y estoy en una línea peronista. Ojalá que el ciudadano argentino tome conciencia de que esto que está pasando no es peronista. Pero de todas formas, nosotros, los peronistas, lo decíamos en el 2003 con Adolfo, tenemos que ser más republicanos y auténticamente federales. El sistema de coparticipación hay que destruirlo, hay que avanzar hacia un sistema de federalismo fiscal. Es la única forma de tener una república como corresponde, porque si no tenemos estos otros que hablan de parlamentarismo. Claro, ¿cómo puede funcionar un sistema presidencialista si somos unitarios? Imposible. El presidencialismo funciona en sistemas federales o confederales, como los Estados Unidos, como Brasil. Canadá es un caso
muy buenos de federalismo. Bueno, el mejor es Alemania, pero bueno, otro tema. Bueno, pero usted no ha perdido la esperanza porque usted ha dicho recién que finalmente el pueblo va a decir la última palabra. Y lo está diciendo, es el pueblo el que ha cambiado esto. Y además soy católico, la desesperación y la inspiración satánica, Mariano. La esperanza Bueno, no se debe perder. la idea del Y lo ves, y purgatorio. ahora viene el miércoles vamos a ver qué pasa, porque yo creo que el martes no le solucionan nada. Porque además no tienen el dinero. Ese es el otro problema. Tienen el dinero. Sí, en el presupuesto ya previeron menos todavía de lo que Pues se piden. van a tener que sacar, y claro, no están los recursos, porque además se les viene para el resto del sistema. Pero viene, el miércoles está la concentración de la CTA, que convoca a la CTA y apoya Hugo Moyano, va a haber mucha gente. Después viene el otro cacerolazo, va a haber mucha gente. Y el otro tema, punto de inflexión, es el 7D. Mariano sabe que yo no le tengo ninguna simpatía a la corporación. Luché contra la corporación cuando la corporación era menemista en los 90. Feroces. He tenido puteadas en cámara con la corporación. Pero no hay república ni democracia si no hay prensa independiente. Y lo que hay que entender es que los grandes medios tienen intereses económicos y tienen intereses políticos, pero tienen que tener independencia. Se van a la mayoría de los comunicadores les van a quitar el micrófono, se lo decía el otro día Julio Bárbaro a González Oro. Se quedan sin micrófono, le decía. Es grave. Sí. La maniobra kirchnerista de reelección se quiebra, sí, hay que quebrarla antes del 7D. No hay alternativa. Y lo único que lo puede quebrar es la gente, el pueblo, porque es lo único que los asusta. Es lo único, la gente en la calle, el pueblo en la calle es lo único que los asusta. Bueno, el pueblo dirá su palabra. Y tengamos esperanza que hable bien. Gracias, Aldo. Muchas Un gracias placer, por estar muchas acá con gracias. nosotros. En el próximo bloque, Vicente Mazó.